Les voy a pedir que busquemos en las Biblias, en Filipenses 3, versículos del 12 al 14. Filipenses 3, versículos del 12 al 14. ¿Sí? ¿Ya? Y dice así la palabra del Señor: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso yo mismo que lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias porque tú nos llamas, Señor, a extendernos a lo que está delante, Señor. Y porque simplemente nos amaste primero a nosotros, Señor. Gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Fíjense que a mí me gusta mucho la experiencia del apóstol Pablo en este momento de su historia, lo que estaba viviendo y lo que él responde en medio de la circunstancia que estaba teniendo, y las palabras que menciona en ese momento. Y él está diciendo de que él está siguiendo hacia adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús lo alcanzó a él. Pero él está escribiendo desde la cárcel. Él no está escribiendo desde un escritorio. No, él está escribiendo, en ese momento está encarcelado. Y fíjense una cosa, el libro de Filipenses, los filipenses vivieron unas experiencias tremendas que vamos a narrar un poquito ahora, pero en esta experiencia donde yo le he titulado Olvidando lo que queda atrás, pero no solamente es olvidar, es también recordar. Porque el mismo Pablo que ahora está diciendo, olvidando lo que queda atrás, en otro momento dice, recuerda. Entonces, tiene como esa, hay algo que olvido, pero hay algo que recuerdo en mi experiencia, en este caminar. Porque en Efesios 2:11 le está diciendo a los gentiles, y los gentiles no eran otros más que los que no eran judíos. Les está diciendo, recuerden que cuando ustedes estaban separados del Señor, ¿quiénes eran y quiénes son ahora? O sea, hay vamos a decir así, donde él está hablando del olvidar, pero también de recordar. Es como una contrariedad, pero no lo es. Y ya mismo vamos a ver por qué. Qué bonita es esta experiencia donde él habla del olvidar y también el recordar. Era necesario recordar quiénes eran a los gentiles y quiénes son ahora al conocer al Señor. Una memoria cuando no conocía la gracia del Señor. Y quizás si tú te vas al pasado un momento, dices, yo recuerdo cómo yo era. Pero el recuerdo no puede venir como un dolor, el recuerdo puede venir para que tú digas gracias, Señor. Porque en el momento que tu pasado te causa dolor, entonces anda algo mal, anda mal ahí. El pasado se puede recordar, pero que no te cause dolor, sino que lo mires con una experiencia de qué bueno que tú llegaste a tiempo. Entonces, ¿con qué expectativas nosotros estamos viviendo? ¿Alguna expectativa en particular para recibir el año nuevo? Y siempre hablamos de las resoluciones y todo esto, ¿verdad? Y es particular porque, según las estadísticas, a mitad de enero, aquellos que se disponen a hacer ejercicio, ya a mitad de enero, ya se han quitado cierta cantidad, 1% muy alto. Y solamente unos pocos, 1% muy bajo, continúa en febrero. Y por no decir hasta diciembre, no sé cuánto sería el por ciento.
¿Por qué? Porque somos de proponernos cosas, pero si no nos proponemos las cosas intencionalmente, no lo vamos a lograr, no lo vamos a hacer. Yo quisiera hablar un poquito acerca de quién era Pablo antes de ser un apóstol del Señor. En Hechos 8 habla acerca de que hubo un momento donde hubo la lapidación de Esteban, ¿se acuerdan? Donde apedrearon a este hombre. Y dice la Biblia que cuando a él lo están apedreando, que lo matan, sus ropas las tiraron, las pusieron frente a Pablo, a Saulo en aquel momento. Según lo que se dice es que se tiraban las ropas frente a aquel que consentía la muerte de aquella persona que estaban matando. Así que, ¿quién era el que consentía la muerte de Esteban? Saulo. Él era el que consintió la ejecución. Saulo entregaba a la cárcel, dice la Biblia, hombres y mujeres, los llevaba a la fuerza. Andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en Jesús. Eso lo dice en Hechos 26, cuando él está narrando su testimonio. Era fariseo, un hombre educado. El pasado de Pablo no era muy lindo que digamos. Sobre sí pesaban las muertes y persecuciones de muchos cristianos. Además, él tenía la autorización para perseguir y amedrentar a los cristianos hasta las naciones extranjeras, dice la Biblia. O sea, que él podía salir a sus anchas a buscar a más gente para traerlos, encarcelarlos, azotarlos y hasta matarlos. Pero Pablo, en esos caminos que tenía, tuvo un encuentro con el Señor. Y dice la Escritura en Hechos 9 que Saulo iba de camino a Damasco a buscar a más cristianos para encarcelar. Oye bien lo que iba a hacer. Él tenía en su mente un plan. Y el plan era, voy a buscar más cristianos que los voy a encarcelar, los voy a azotar. Por ahí voy. Pero de camino sucedió algo. Una luz resplandeció, él cayó al suelo y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo imagino la experiencia de Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y esa voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo ese día tuvo un encuentro singular con el Señor. Pero él quedó ciego. En ese encuentro él queda ciego. Y en ese encuentro que tiene con el Señor, Dios pone a un profeta que se llamaba Ananías para que fuera a orar por Saulo para que recobrara la vista. Ananías le dice al Señor, oye, pero ven acá, ¿tú has escuchado lo que este hombre le hace a los cristianos en Jerusalén y cómo aún sobre la gente, los sacerdotes, tiene autoridad para encarcelarlos? Le está diciendo, ¿tú quieres que yo vaya a orar por ese tipo? Yo no quiero ir a orar por él. Estaba como Jonás cuando lo mandaron donde los ninivitas. Pero Señor, ¿tú vas a tener misericordia de los ninivitas, que son tan malos? Pues sí, voy a tener misericordia de ellos y los voy a salvar. Entonces, de igual manera, en ese momento el Señor le estaba diciendo a Ananías, vete, porque él es instrumento para mí. Aquel que había perseguido a los cristianos, aquel que estaba en cárcel, ahora estaba ciego y en un momento vulnerable donde un hombre vino a orar por él. Obviamente Ananías conocía la fama que tenía Saulo. Obviamente Saulo recobra la vista, Dios le cambia el nombre por Pablo y en ese caminar más o menos pasaron unos 14 años en lo que él se preparó y caminó con el Señor y conoció al Señor. Se encuentra en la iglesia de Filipenses. En Hechos 16 habla de cómo el Espíritu Santo le prohibió a Pablo llegar hasta Asia y no fue hasta que llegó a la primera provincia de Macedonia que comenzaron a ministrar en una ciudad llamada Filipos. Filipos era una ciudad gentil, no era judía. Allí se encontró con una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, que abrió su corazón al Señor y creyó y fue bautizada con su familia. Me encanta. Los filipenses vieron cuando agarraron a Pablo y a Silas y los azotaron. Escuchen bien, este es el escenario que ellos están viendo. Vieron cuando les metieron en la cárcel. Y Pablo está desde la cárcel diciéndole a los filipenses, no que yo lo haya alcanzado ya, sino que yo prosigo
por ver si alcanzo aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Pablo reta a los filipenses a olvidarse de ciertas cosas del pasado. Ellos habían experimentado la bendición de haber recibido al Señor, pero también habían visto otras cosas, como era el encarcelamiento de Pablo y de Silas. La experiencia del carcelero fue única, el carcelero de Filipos, porque fue él quien los metió a la cárcel. Dice que los metió hasta el calabozo de más adentro. O sea, estamos hablando que donde estaban metidos era un hacinamiento, no había movilidad. Allí los había metido. Y fue quien los aseguró sus pies en el cepo, en ese lugar donde, punto, no te mueves de aquí. Ese calabozo era frío, sin agua, casi sin movilidad para el confinado. Vieron el poder de Dios manifestarse cuando hubo un terremoto y todo lo que provocó este suceso en la vida del carcelero. Imagínense, estoy hablando de una historia que cuenta las escrituras, estoy haciendo más, ¿verdad?, cortita, pero es para que entendamos de lo que está hablando Pablo. Experiencias de la vida, ustedes podrán contar muchísimas. Yo quiero contar una. Yo soy la hija número 15 de mi papá. Mi padre engendró 17 hijos. Somos 17 hermanos, ¿sí? 12 hijas y 5 varones. 3 mujeres diferentes, si no fue una sola, fueron 3 mujeres diferentes. Y en ese caminar, nosotros somos 5 de mami y papi. Ahí veo sonrisas. Sí. Somos 5 hijos de mami y papi, un solo varón. En ese caminar, nosotros nos quedamos sin mi papá. Yo tenía 6 años cuando yo me quedo sin papi, que no vivía en mi casa. Y en esa experiencia, nosotros vivimos muchas cosas. Mi madre no es puertorriqueña, es una mujer salvadoreña, o sea que ella vivía, una mujer extranjera con 5 hijos, sola, viviendo en un país que no era el de ella. Así que imagínense el cuadro. Por muchos años yo no vi a mi papá. Por muchos años me pregunté, ¿y dónde está papi? Que yo no veo. Que yo me sentaba todas las tardes en su falda a tomar café, porque me enseñó a tomar café. Así que esta experiencia empezó yo en esa niñez, yo tratando de entender dónde estaba mi papá. Y obviamente a mí me podían contar lo que había pasado, porque habían pasado un montón de cosas que yo me vine a enterar cuando estaba en la universidad, de todo lo que había pasado. Estamos hablando de que fue como un súper secreto para todos los hijos en la familia, porque no se quería hablar de eso. Y mi mamá había vivido, yo la vi muchas noches llorando, yo me acercaba a donde ella. Así que mis hermanos y la madre de mis hermanos, una de las madres de mis hermanos, nos hicieron la vida de cuadritos a nosotros, a nuestros hermanos, nosotros. Vivimos muchas experiencias, insultos, a mi madre la insultaban, bueno, una cosa fuerte, muy, muy difícil. Y en un momento dado, yo recuerdo que ya cuando llega ese momento de entender todo lo que había sucedido, yo tenía 2 opciones. O me quedaba con eso aquí adentro y vivía toda mi vida arrastrando eso, o perdonaba. Ahora, la experiencia de perdón fue algo bastante fuerte para mis hermanos. En el caso mío en particular, yo hablo de mi caso, yo creo que el Señor, somos todos diferentes, tenemos personalidades diferentes y mis hermanos y yo somos muy diferentes también en personalidades. Pero yo en un momento dado me despojé de eso, me lo quité del medio, como decimos, y dije, no, esto no. Y yo recuerdo que tuve que ver a mi papá de frente y cuando lo vi, yo lo que hice fue echármele encima, lo abracé. Papi, qué bueno que te veo, que hace tiempo que no te veo. Y él se quedó como, porque él esperaba otra reacción mía. Y al revés, yo volví a sentarme en su falda cuando empezó nuevamente a visitarnos y yo me iba a su falda nuevamente a sentarme con él porque él era mi papá y yo lo amaba a pesar de todo lo que había pasado. Y mis hermanos me decían, o sea, mis hermanos quizás en esa misma
¿cómo lo puedes hacer? No te entiendo. Pero es que viví una experiencia diferente. Eso no quiere decir que no tuve que enfrentarme a ese momento de vivir esa experiencia. Y estoy hablando de una historia que es quizás muy larga, pero se la estoy contando, ¿verdad? En una forma corta. En un momento dado, cuando mi papá muere, mi papá murió en el año 2005, yo viajé desde Puerto Rico con Axel y con Samuel, que era un bebé. Fui a ver a mi papá al funeral en New Jersey. Y tuve que enfrentarme a ellos, a mis hermanos. Estaban allí, estaba la madre de mis hermanos. Y el Señor había puesto algo en mi corazón en esos días muy fuerte. Y era, tú vas a ir donde doña Lucy y tú le vas a pedir perdón en nombre de todos ustedes. Y yo les voy a preguntar a ustedes, pero diles que tú no tienes que hacer eso, que tú no tienes la culpa. Es verdad. Nehemías no tenía la culpa de lo que había pasado con los muros de Jerusalén. ¿O él tenía la culpa? Nada, él no estaba ni allí. Pero sin embargo, Nehemías oró y pidió perdón por la ciudad, por todos ellos. Pidió perdón al Señor. Entonces, yo tuve un encuentro con ella y le dije a ella, doña Lucy, yo tengo que hablar con usted, pero aparte de mis hermanos, yo tengo que hablar con usted. Y ese día tuve un momento aparte con ella. Y yo le dije, doña Lucy, yo quiero pedir perdón en nombre de mis hermanos, de mi madre, yo quiero pedir perdón. Y ella me dijo, no, tú no tienes nada, porque claro, ya habían pasado muchos años, habían cosas que habían llegado, ¿verdad? Habían tomado un lugar en la vida de esa persona, pero ella me dijo, no tienes culpa de esto. Y yo le dije, no, pero usted vernos a nosotros le causábamos dolor, le causamos un dolor. Y ¿sabes una cosa? Ella me abrazó, se abrazó conmigo y las dos lloramos un montón. Ese día se destapó algo. Ese día mis hermanos empezaron a mirar las cosas de otra manera. Mis hermanos y yo tenemos relación. Todos nuestros hermanos tenemos buena relación, tenemos un grupo de WhatsApp en que cuando se lía la cosa ahí es increíble, imagínate, 16 personas, 16 porque una de mis hermanas murió, ahí escribiéndonos y todo. Dios hizo algo, pero es una parte de la historia, es un pasado. Oye, yo no lo puedo borrar, es lo que sucedió, pero no me puedo agarrar de él para decir, no me puedo agarrar ahí y decir, ay, que lo que me hicieron, lo que me dijeron, cómo me insultaron, las cosas que me hicieron. Si yo no salgo de ahí, mis hermanos no salen de ahí, ¿saben qué le hubiese pasado? Arrastraríamos esto. Y yo no estoy diciendo, todavía algunos de mis hermanos tienen que sanar cosas, pero es mejor salir de eso, óyeme, ya, suéltalo. ¿Y qué hay delante de ti? Es la misma experiencia que Pablo estaba viviendo con los filipenses en ese momento. Pablo le dijo, una cosa hago, no dijo, una cosa hice. ¿Por qué no dice una cosa hice? Porque una cosa hago es que es algo constante. Tú estás constantemente y conscientemente diciendo, esto lo voy a dejar atrás, no me va a definir en mi futuro. ¿Por qué? Porque lo que pasó ya pasó, no lo puedes borrar, pero sí lo puedes sanar. Y el único que lo sana no es el tiempo, mis hermanos, es Dios. El tiempo sana todas las cosas. Mentira, no es el tiempo, es el Señor el que sana las cosas. Luego, continúa diciendo, olvidando, o sea, la acción y el verbo está en presente y está en un gerundio, olvidando. Esa palabra es rebuscada, ¿verdad? Gerundio. Esta experiencia es parte de mi vida cristiana. Caminamos en nuestra vida cristiana olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante y avanzando hacia la meta. Parece contradictorio que Pablo, desde la cárcel, le diga a los filipenses que prosigue a la meta. Prosigue a la meta, pero si estoy en la cárcel, prosigo a la meta. Qué lindo. ¿De qué manera nuestro pasado puede interferir en mi vida presente?
cuando yo estaba preparando este mensaje, yo tenía otra cosa, no tenía este mensaje. Yo tenía otro que decía, pasemos al otro lado, pensando en el año 2020. Y ese ya lo había escrito y todo, y de repente, no, es que eso no es lo que vas a hablar de esto. Y el Señor me decía, hay gente allí que arrastra cosas y todavía no se perdona a sí misma. No se ha perdonado. A veces no hemos sido buenos padres y no te perdonas por no haber sido un buen padre o una buena madre. O haber hecho cosas que han traído consecuencias para tus hijos. Pero te tienes que perdonar por eso. Por las cosas que causaste, el dolor que causaste. Y también perdonar el dolor que te causaron. Porque son dos cosas. Puede haberte alguien causado el dolor como pudiste tú haber causado un dolor en alguien. ¿Cómo puede interferir el pasado con mi presente? Pablo dice, condiciona alcanzar aquello por lo cual fue alcanzado y una cosa hacía, olvidando lo que queda atrás. Aquello que le era un obstáculo que no le permitía avanzar en el Señor, eso conscientemente lo olvidaba. Algo que debemos saber del pasado es que desde nuestra perspectiva humana no lo podemos borrar. Fue parte de una etapa de tu vida y allí está, atrás, en el pasado. Desde la perspectiva divina, el pasado no dicta ni establece tu presente ni tampoco tu futuro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No te dice algunas fueron hechas nuevas, todas. Escucha bien, todas son hechas nuevas. Así que, ¿por qué estamos pendientes de las cosas viejas? A mí me gusta porque la Biblia habla acerca de las cosas viejas. Dice, deja las cosas esas de viejas. Y a mí me da risa, pero es que lo dice. Pero es con un propósito. Es como, por ejemplo, la Biblia dice, oye, que yo he tomado tus pecados y los he echado al fondo del mar y ni se acuerda de ellos. Pero nosotros tenemos como que un traje de buceo y allá vamos a buscarlo al fondo del mar. ¿Por qué? Si ya el Señor te perdonó, ¿por qué no te perdonas tú? Dios pone sobre nosotros la responsabilidad de resolver y olvidar el pasado. Olvidar el pasado tiene que ver con un cambio de actitud, un cambio de dirección. Hay tanta gente que vive aferrada al pasado y muchas veces esto va a requerir perdonar y, como decía, perdonarte a ti mismo acerca de estas cosas. El rey Josías hizo algo tremendo. Dice la Biblia que cuando él leyó lo que sus antepasados habían hecho, él tomó una decisión de hacer algo. Dice que limpió, quitó, derribó, hizo añicos, todo lo que tenía que ver con haber roto la ley de Dios. Hizo resoluciones en la vida del pueblo, que lo hizo ser reconocido como uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Nada más y nada menos. Y cuando comenzó a reinar tenía 8 años. Mi condición de vida hoy, sea mi vida victoriosa o necesite un empuje, tiene que ver mucho con mi percepción o con mi forma de resolver los asuntos del pasado. ¿Cómo quieres recibir el 2020? ¿Cómo lo quieres recibir? Es tu opción. Es la tuya nada más, no es de nadie más. Aferrado a esto o mirando con perspectiva y con la expectativa lo que Dios tiene para tu vida en el próximo año. Y yo estoy hablando del próximo año porque ya mismo comienza, pero no tiene que ser el próximo año, puede ser hoy mismo. Es hoy mismo. ¿Cómo lo haces? ¿Qué expectativas tienes y qué perspectiva tienes acerca del futuro en tu vida? Y el futuro de tu casa. Mira, me encanta la palabra dicha por Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Él profetizó sobre su casa. Óyeme, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Tremendo. Y yo lo digo todos los días, yo y mi casa serviremos al Señor. Mi familia te conocerá, mis hermanos, Señor, que no están, te conocerán. Y lo sigo diciendo todos los días. No importa lo que veas, sigue hablándolo al Señor, sigue diciéndolo al Señor. Dice la Biblia, ¿habrá algo imposible para Él?
para mí. No lo hay. Así que la persona que tú veas más imposible, no te lo creas, ¿eh? ¿Cómo lo logro? Dice la Biblia que, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro alcanzar eso? ¿Cómo logro hacerlo? Tenemos una motivación delante de nosotros y hay una meta que alcanzar. Y voy terminando con esto. Imaginemos que nuestra vida es una casa y en esa casa hay cuartos, hay cocina, hay un baño, hay una cochera, está el trastero y también, pues, la casa tiene un mobiliario, ¿verdad? Los muebles. En esta casa, que es tu vida, está un trastero que no está muy organizado, que digamos. Y en ese trastero hemos guardado muchas cosas. Experiencias buenas, pero también hay experiencias que nos han marcado de forma negativa. Y allí está todo junto, metido en un solo lugar, en ese sitio. También en algún mueble tenemos un cajón lleno de cosas que no queremos desechar. Y todo lo que te encuentras por la casa lo tiras en ese cajón. Díganme o no que siempre, pues si yo soy la única que tengo un cajón así, pues, pero yo estoy segura que hay muchos de ustedes que tienen un cajón que lo abre y tú dices, ay, déjame meter todo esto de nuevo que no quiero abrirlo. En un rincón de esa casa tenemos situaciones vergonzosas, experiencias que nos avergonzaron, esas que no hablamos con nadie porque nos causan vergüenza. También en esa casa los goznes de la oración están un poco corroídos, oxidados. Pues no se abre con frecuencia. No se abre con frecuencia porque no oramos. Y oramos cuando nos acordamos, porque algo nos está malo pasando en la vida. Pero no, ore todo el tiempo, dice la Biblia. Oramos todo el tiempo. Y en esta casa que es mi vida, llega Jesús queriendo organizar y trabajar con todas las áreas de mi vida. Una cosa hago para alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado, y es olvidando, desechando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El Señor va a querer trabajar en todas áreas de tu vida, en todas, aún en aquellas que para ti son vergonzosas, aquellas que te causan dolor todavía, en esas es que Él quiere trabajar. Que el pasado, hermanos, no sea obstáculo para alcanzar aquello que Dios pone por delante. ¿Y qué tenemos delante de nosotros? Tenemos el premio del supremo llamado del Señor. Pablo no habla como que lo había recibido, sino que su meta era alcanzar ese premio. Ese era su enfoque. Ahí es que centraba su mirada hacia eso. Caminar hacia eso. En una ocasión estaba escuchando algo, había el Tour de Francia y no me acuerdo quién era el ciclista, estaba hablando de hace muchos años atrás, en el año 87 por ahí. Le quedaba un poco, él se había trazado en una de las, ¿sabe que son diferentes rutas? ¿Cómo? Etapas. En una de las etapas se había trazado y estaba ahí. Él hizo algo bien tremendo. Ustedes saben que ellos llevan como unos auriculares puestos para que le vayan diciendo, alguien que le va diciendo en el camino y le va ayudando. En ese momento, ese hombre que ganó el Tour se quitó eso y dijo, yo no voy a escuchar a nadie, yo voy a mirar a la meta. Ganó por 8 segundos y las posibilidades de que ganara eran nulas. El hombre no iba a ganar, según los expertos. Pero hay que temerle a una persona cuando tiene la vista puesta muy en la meta, porque se va a llevar enredado a quien sea, ¿sabe? Y ese hombre ese día hizo eso. Se agarró de la meta, se quitó lo que no escuchó voces. Las voces alrededor le podían decir muchas cosas. Ya no vas a ganar, pero bueno, sigue la carrera. El hombre no escuchó a nadie y dijo, yo voy hacia la meta. Se agarró, se aferró y llegó a la meta y ganó. Eso habla mucho de cuando te enfocas en algo. No pierdas el enfoque. Pablo tenía un objetivo para alcanzar ese objetivo y era mirar hacia la meta. Primera de Corintios nos habla acerca de este premio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva
el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En el libro de Hebreos dice, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Y yo quisiera, de verdad, yo quisiera que nos viniéramos a orar, pero ¿quién tiene una necesidad? Mire, yo te voy a decir sinceramente, hay veces que yo sé que hay necesidades aquí y nos vamos. Nos vamos porque ya son las 1, porque quiero ir a comer, porque esto. Pero ¿sabes qué? Detente un momentito. Si tú eres de los que este mensaje te ha tocado, arranca para acá. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. No te vayas así. Elías, ¿puedes? No te vayas como llegaste aquí a la casa del Señor. Yo sé que hay más de uno que este mensaje le toca, pero Dios no se equivoca. Por algo el Señor puso en mi corazón, no, vas a hablar del pasado. ¿Y con qué expectativa quieres recibir el 2020? Y yo sé que, Mari Carmen, tú has pasado muchas cosas en pero yo te voy a invitar a que vengas a orar con las personas que pasen, ¿sí? Miguel, Axel,